Hola a todos amigos, el día de hoy vamos a continuar con el tema que era potencias, pero ahora vamos a enfocarnos en resolver ejercicios. Y bueno, primero vamos a ver este ejercicio. Nos dice, por ejemplo, indicar el exponente final de x en la siguiente expresión. Y nos dicen x a la potencia de 5 y a la potencia de 2, y así cada uno. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso para que se pueda entender. Primero tenemos x a la potencia de 5 y a la potencia de 2. Aquí una persona podría decir, oye, yo recuerdo que antes había una propiedad que el de afuera se multiplicaba con el de adentro. Eso estaría bien, pero por eso siempre es importante ver si hay o no paréntesis. Si hubiera paréntesis, estaría bien lo que me dirían. El de afuerita con el de adentro se multiplican. Eso estaría muy bien. El problema es que podemos ver que a veces hay paréntesis y otras veces no hay. Entonces la cosa cambia. ¿Cómo va a ser cuando no hay paréntesis? Agarramos los dos últimos. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5. Eso sería 25. Ahora ya tenemos una parte. Vamos a ver la siguiente. Nos dicen x a la menos 2 y esto a la 3. Nuevamente, aquí no hay ningún paréntesis. Entonces no podemos multiplicar los exponentes. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver esta parte. Alguien me puede decir, oye, ¿por qué dejaste el menos afuera? Es porque en la clase pasada habíamos visto esto. Habíamos visto la diferencia de menos 2 al cubo y de menos 2 paréntesis al cubo. Por eso que siempre es importante el paréntesis. Si aquí hubiera paréntesis, lo agarraríamos, también con todo y signo. Ya, entonces nos dice 2 al cubo. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Eso es 8. Ya tenemos la siguiente parte. Ahora veamos la otra parte, que me dice x a la potencia de 7, paréntesis, a la menos 2. Ahora bien, aquí la cosa cambia porque ya hay paréntesis. Y cuando había paréntesis, la propiedad me decía, el de afuera por el de adentro, eso es. Entonces sería 7 por menos 2. 7 por 2, 14. Recuerden que aquí hay un más. Más por menos, menos. Ya tenemos los 3, pero que eso solo son la parte de arribita. Ahora me falta el de abajo. Vamos a ver el de abajo. Me dice x a la potencia de menos 2 y s a la potencia de 4. Vamos a ver ahora. Me dice x a la potencia de menos 2 entre paréntesis a la 4. Correcto. Ahora, aquí está la diferencia de por qué antes el 3, por ejemplo, este 3, solo agarró al 2. En cambio, este 4 ahora está agarrando al menos, porque está con todo y paréntesis. Sería, por ejemplo, x a la menos 2 y a la potencia de 4. Recuerden que si está a la menos 2 y a la potencia de 4, el 4 también afecta al menos. Y sería esto, menos 2 por menos 2, por menos 2 y otra vez menos 2. Así 4 veces. 2 por 2 por 2 por 2 es 16. Ahora tenemos que ver el signo. Menos por menos es más. Menos por menos, más. Y ahora tenemos más por más, otra vez más. Entonces, esto me dice que es x a la 16. Véanse cuál es la diferencia de cuando hay un paréntesis de cuando no lo hay. Ahora vamos a ver la siguiente, que es x a la potencia de menos 4 y esto a su vez a la potencia de 2. Vamos a ver. X a la potencia de menos 4 y a su vez a la potencia de 2. Sin paréntesis. Ya. En este caso, como vemos que no hay paréntesis, el 2 solo está afectando al 4. No está tocando al menos. ¿Por qué? Porque no hay paréntesis. 4 al cuadrado es 4 por 4. Eso es 16. Y el menos sigue estando ahí. Y por último vamos a ver x a la potencia de menos 2 y esto a su vez a la potencia de 3. Vamos a ver. X a la potencia de menos 2
y a su vez a la potencia de 3. Correcto. Ahora la cosa sí está cambiando porque la potencia, este 3, está afectando al 2 y a su menos. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí hay un paréntesis que los está agarrando. Entonces sería x a la menos 2 por a la menos 2 por a la menos 2. Así 3 veces porque está el cubo. 2 por 2, 4. Y por 2, 8. Sería x a la 8. Pero ahora tenemos que ver el signo. Eso es importante. Menos por menos es más. Pues recuerden este menos. Más por menos, menos. Entonces ya tenemos que esto sería x a la menos 8. Ya tenemos cada partecita. Recuerden, ya hemos resuelto cada partecita. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazarlo. Ahora bien, continuemos. Lo que ya hemos hecho solo es reemplazar con lo que ya habíamos descubierto antes. Ahora recuerden una propiedad que habíamos visto en la clase de potencias. Bueno, en el video. Que nos decía que cuando la base, recuerden que la base es el numerito de abajo. Son los mismos. El exponente se suma. O sea, esos exponentes vamos a sumarlo. Sería x al exponente 25 menos 8 y menos 14. Correcto. Eso en la parte de arriba. Ahora vamos a ver en la parte de abajo. Lo mismo, la misma propiedad. Vemos que el x es el mismo en todos, o sea, tiene la misma base. Y si tenía la misma base, podíamos sumar los exponentes. Sería x a la 16 menos 16 y menos 8. Y bueno, 25 menos 8 es 13. Y bueno, 25 menos 8 es 17. Menos 14, 3. Ahora vamos a ver el de abajito. Me dice 16 menos 16, 0. Menos 8, sigue teniendo menos 8. Y ahora tenemos que utilizar otra propiedad más, que decía que cuando teníamos una división de números y teníamos la misma base, o sea, el mismo numerito abajo, el exponente de abajo puede subir, pero ahora restando, recuerden, con un menos. Entonces sería el de arriba, que es 3, menos el de abajo. Pero el de abajo es menos 8, entonces ponemos menos 8. Ahora vemos menos por menos, porque adentro también hay otro menos, se convierte en más. Sería 3 más 8, 11. Entonces nos sale que al final todo es x a la potencia de 11. Pero recuerden que la pregunta era ¿cuál era el exponente final? El exponente final entonces sería 11. Y eso sería la respuesta, 11. Y bueno, como siguiente ejercicio tenemos este. Nos dice, Carmen lee la obra 100 años de soledad de forma particular. Cada día lee el doble de lo que ha leído el día anterior. Y el primer día comienza leyendo solo una página. Correcto, eso vamos a apuntarlo. Primer día, la cantidad de páginas que leyó fueron una. Correcto. Y luego me dicen que si en 3 días consecutivos esta persona, o sea, Carmen, ha leído 224 páginas, ahí es la cantidad de páginas que ha leído en el día intermedio de aquellos. Bueno, primero tenemos que ver que en el primer día ha leído solo una página. Entonces, en el segundo día leería el doble, porque eso es lo que me dicen, lee el doble. El doble de 1 sería 2. Correcto. En el tercer día, ahora veamos. El doble, o sea, sería el doble de 2, 4. Y así está yendo. O sea que cada día va a estar por 2. Veamos que es por 2. 1 por 2, 2. Como es el doble, le tenemos que multiplicar por 2. O sea, cada día que pasa va a leer el doble del día anterior. Y así va a estar. ¿Hasta cuándo? No sabemos hasta cuándo. Pero nos dice que en 3 días consecutivos. Como no conocemos los días, vamos a ponerle, por ejemplo, que sea un lunes, ¿ya? Después, como son consecutivos, entonces son consecuentes. Lunes, martes y miércoles. Correcto. El lunes nosotros no sabemos cuánto leyó. Vamos a decirle que leyó N. Ya. Pero recuerden que cada día
el día que sigue lee el doble de lo anterior. O sea, el martes estaría leyendo el doble. Ya no n, el doble, sería 2n. Y el miércoles lo mismo, sería el doble, pero del martes. O sea, 2n por 2, que sería 2 por 2, 4n. Entonces, nos dice que en estos 3 días, el lunes, martes y miércoles, esta personita leyó 224 páginas. Entonces, para calcular esa cantidad sería sumar cuánto leyó en cada día. Sería lo del lunes, lo del martes y lo del miércoles. El lunes, por ejemplo, leyó n. El martes leyó 2n, porque es el doble, recuerden. Y el miércoles leyó 4n, el doble del martes. Pero me dicen que en estos 3 días leyó 224 páginas. Por eso lo estamos igualando a 224. 4n más 2n y más 1 es 7n, igual a 224. Ahora recuerden que este 7 multiplica, entonces puede pasar a dividir. Sería n es igual a 224 entre 7. Y eso es 32. O sea, n vale 32. Pero algo que siempre digo es que tenemos que volver a leer siempre la pregunta, porque muchas veces nos emocionamos. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Hay en la cantidad de páginas leídas? En el día intermedio. Correcto. O sea, ¿qué día nos piden? El día martes, porque es el que está entre los dos, entre el lunes y el miércoles. Bueno, como nos piden el día intermedio, y el día intermedio leyó 2n, pero ya sabemos que n vale 32. Sería 2 por 32, 64. Y eso sería la respuesta. ¿Cuántas leyó en el día intermedio? 64 páginas.